Decía en el avance que vamos a hablar de Paco Rabanne y de sus dos facetas, por supuesto. La más conocida como modisto innovador y rupturista, por supuesto, artista, él decía artesano, y también la otra faceta como metafísico, una persona absolutamente, profundamente creyente en la reencarnación también. En ese sentido, se puede decir, sí me gustaría poner a este vídeo, Álvaro, el título de Paco Rabanne inmortal. Muy bien, muy bien. Porque una persona, todo aquel que pasa a la posteridad es inmortal un poco, pero aquel que cree en la inmortalidad del alma lo es un poco más. Y bueno, yo creo que vamos a contar a raíz del libro que publicó, Trayectoria de una vida a la otra, cómo llegamos a él, cómo pudimos conocerle, le conocimos. Fuiste tú un poco, veíamos la televisión francesa, decías, sí, ¿no? la frecuentábamos en aquellos años, ahora ya no, nos hemos mundanizado. No, entonces yo recuerdo un reportaje, una entrevista en la que le hacían y estaba presentando ese libro. Sí. Yo me quedé muy sorprendido por las dos cosas, porque no sabía que era de origen vasco y porque no conocía la faceta esta espiritual trascendente de Paco Rabanne. Te lo comenté a ti, tú viste parte de la entrevista y ni corta ni perezosa, tú te pusiste en contacto, nada menos que con la editorial, seguramente. Desde nuestra humilde casita en Navarra, llamaste a París, localizaste a Paco Rabanne y nos presentamos en Biarritz para la presentación del libro. Sí. Y fue un encuentro realmente excepcional. Excepcional porque realmente no conocíamos a Paco Rabanne. Yo me acuerdo perfectamente del día y la hora, etcétera. Y todo fue desconcertante, ¿no? Desde el mero hecho de que una conferencia que se va a dar en el casino, en el hotel, uno de los hoteles grandes de Biarritz, el casino Bellevue, efectivamente. Bellevue, sí. A 25 euros, como todavía no había, 25 francos por entrar en un país, el nuestro, donde no metes a la gente para una conferencia empujándola gratis, y allí no entraba la gente en el Hotel Bellevue, no entraba. Pero lo sorprendente del caso, que yo nunca lo olvidaré, y es que estando en la terraza, entre cientos de personas, vimos venir a Paco Rabanne hacia nosotros, y nos dijo, tú eres Álvaro, ¿verdad? Sí, no, sin vino hacia ti, tú eres Begoña, no sé hacia quién vino hacia los dos. Yo creo, para que no parezca excesivamente mágico, yo creo que como igual nos vería como españoles. No íbamos de trajes regionales, no íbamos de trajes regionales. Sí, no, fue muy curioso. Todo eso es verdad. Sí, fue algo que no se puede olvidar. No se puede olvidar. Más cosas que no se pueden olvidar. Sí. Acabó la conferencia, viene a rebosar hasta los pasillos. Bueno, quedamos en hablar luego con él después de la conferencia. Después de la conferencia, hacerle yo una entrevista que sería la primera que se publicó en este país. Para el Diario Vasco. A Paco Rabanne hablando de su libro, la primera. No sé ni qué año sería, pero no hubo. Vinieron después muchas, esa fue la primera. Sí, 2016. Y quedamos en un café, es igual, 1990 y poco. 1996 creo. O no, menos creo yo, por ahí. Bueno, puede ser por ahí. Entonces quedamos en una cafetería, en una terraza, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y otra cosa que no debería de contar, pero que voy a contar. A ver. Me vi a mí firmar. Y me dice, ¿qué firma es esta? Tú en vidas anteriores has sido un espadachín. Un espadachín. Has matado a mucha gente. Y dije, bueno, bien empezamos. Bueno, tiene una firma hiper peculiar, Álvaro. No, es curioso, ¿no? Acabo ya. Sí. Lo sorprendente fue que pasaron horas. Estaba ya Biarritz cerrándose. O sea, serían ya las 9 de la noche. Y él no dijo, perdona, te puedo interrumpir, él no dijo a su ayudante ni dónde estaba, ni con quién estaba. Porque nos explicó después por qué, tampoco vamos a contarlo todo. Bueno, y vamos a contarlo todo. No, pero no, escucha. Pero fue así. Sí, eso sí fue así. Entonces, él no dijo a nadie dónde y con quién estaba. Y le estaban buscando en Biarritz. Porque para llevarle al hotel, para cenar y para todo, ¿no? Pero es más, incluso él dijo por qué no lo hacía. Nos dijo, es que yo me dejo llevar. A veces veo situaciones que yo mismo desconozco, pero me dejo llevar por las circunstancias. Dijimos, hombre, pero entonces apareció una diciendo, pero... a las muchas horas de buscándolo por todo Biarritz, apareció. Lo encontraron, nos encontraron y nos despedimos, pero fue un hasta luego, porque más adelante ya nos invitó a París y esa fue otra experiencia también paranormal. Pero vamos a seguir con menos de nosotros y más de Paco Rabanne. También hablando algo de él, claro, por supuesto. Me llama la atención, me encantaba su, vamos a decir, su uniforme, el uniforme que él utilizaba siempre. Iba en metro por París, un hombre muy sencillo, muy extraño, su mirada, sus ojos, y con ese traje Mao, oscuro, ¿verdad?, que siempre llevaba, siempre, en cualquier situación, que la gente también lo conoce. Y efectivamente, en esa entrevista que estuvimos en Petit Comité, se mostró como alguien singular, Álvaro.
Muy singular. Un tipo peculiar, profundamente creyente. Sí, apenas hablamos de moda. Bueno, solamente en el sentido, como él decía, de que la moda revela claves sobre el estado de conciencia de la humanidad. Y él hablaba de cómo en tiempos de crisis la moda se acorta, en tiempos de bienestar se alarga, o sea, y hablaba de una serie de claves muy interesantes, muy sugerentes, que sin embargo le costaron mucho prestigio, porque la gente no entendía el mensaje de Paco Rabanne. Por ejemplo, cuando él habló de que en el 99 iba a caer la estación Mir, sobre la estación rusa Mir sobre París. Vete a saber qué estaba detectando, ¿no? Igual la futura guerra de Ucrania, igual veía un conflicto con Rusia y él lo interpretó de aquella manera, ¿no? Que efectivamente fue una catástrofe para él, porque ni cayó la estación Mir ni pasó nada parecido. Bueno, ¿no? sin duda era un visionario, porque sí le estamos concediendo que fuera un visionario en el mundo de la moda, pero el mundo de lo esotérico, de lo espiritual, eso no, porque no se lo cree nadie, ¿no? Eso daba mucho miedo. Sí. Bueno, él fue el primero que utilizó en sus desfiles a mujeres negras, a modelos negras y música. O sea, todo eso, esa innovación sí se le aguanta. La otra, la que como tú dices, a lo mejor estaba viendo una guerra futura y no en el año concreto, eso ya se equivocó. Estás comentando. Hombre, es que también es curioso en él esa dicotomía, digamos, que él anticipa un futuro que hace bello, digamos, en la moda, ¿no? O sea, con esos vestidos con placas de metal y de plástico y tal, ¿no? O sea, por ejemplo, no es nada ecológico en eso, ¿no? Está anticipando un futuro metalizado, y acertó. Del hombre máquina, para entendernos, ¿no? Convirtiéndolo en belleza, ¿no? A François Hardy la viste de oro, a Barbarella, a Jane Fonda la viste de metal, Coco Chanel le llama el metalúrgico, etcétera, ¿no? Y no tenía el contacto, digamos, con la tierra, con lo ecológico, con lo sistémico, con lo atmosférico, digamos, sino simplemente con los materiales, los lujos materiales, digamos, ¿no? Y sin embargo tenía esa otra dimensión. Por la parte de la madre, el cuervo es un animal, era Francisco Rabanera Cuervo. El cuervo es el animal esotérico por antonomasia, el ave esotérica, ¿no? El ave de la sabiduría del mundo celta. El cuervo, lo sabía. De hecho, él se retira a Bretaña, de herencia celtas, donde viven por Sal, ahí fallece, y es un lugar donde efectivamente el cuervo tiene una vigencia simbólica absoluta. Sí. Bueno, fuimos a su casa de París. Él viste de negro como el cuervo, viste de negro, no en vano, con el planeta Saturno, también negro. Yo llevo negro, pero es de cocodrilo. Es de la costa. Y le llamaban el cocodrilo a la cosa, el inventor de la marca, digamos, por su manera de jugar al tenis. No sabía. Sí, se ponía detrás de la pista, al fondo, iba de un lado a otro como un cocodrilo, no salía de ahí. Qué bueno. Y por eso se convirtió en cocodrilo. El animal emblemático de Lacoste. Pero el de Rabanne era el cuervo. El cuervo, sí. Era, parecía un sumo sacerdote, quizás, ¿no? Sí, quizás. Hombre, de hecho, en la visita a París, que fue también mítica, cuando fuimos ahí al distrito 17, Champs-Midi, ¿te acuerdas? Champs-Midi, en un lugar indescriptible, porque aunque somos de San Sebastián, París es París, pues efectivamente aquello era deslumbrante, por el paisanaje y el espacio. Pero su atelier... Estaba su hermana. Unas modelos despampanantes, que es incorrecto decirlo, pero su atelier. Él las miraba como quien ve pasar, no sé, huevos fritos. Bueno, con afecto seguramente. No, yo ni las veía, con afecto, un afecto distante, ¿no? Claro. Pero lo llamativo para nosotros fue que su despacho, su taller, ¿te acuerdas cómo era? Sí, enteramente forrado en negro. Negro, el suelo, el techo, las paredes, todo era negro. Todo era negro, salvo unos papiros egipcios que tenían en la pared. Y unas simbologías egipcias. Él, por ejemplo, decía que en la India sentía rechazo, en el viaje a la India salió disparado, no entendía la espiritualidad hindú, y él hablaba constantemente de las pirámides, Egipto, esa era su fuente de conocimiento, digamos, esotérico. Yo tengo la idea, fíjate Álvaro, que nos habló de la Virgen o de apariciones, ¿puede también ser? hablamos de eso. Yo creo que sí, yo creo que sí, también. Era de una espiritualidad y de una... No se puede decir religiosidad porque igual es un insulto. Pero muy esotérica. O sea, muy así como esotérica, lo que se maneja es lo exotérico, ¿no? Lo que conocemos, el ritual católico, otros rituales, ¿no? Él era el ritual oculto. Era un conocimiento que se transmitía de aquella manera. Yo creo que cometió el error de difundirlo. No tenía que haber salido de ahí. Bueno, es que muchas veces hay un sentimiento, un impulso mesiánico, ¿no? De estas personas que yo sí creo, porque solamente mirar su mirada, sus ojos, su sencillez extraña también, ¿no? Como que perteneciera a otro mundo y estar aquí en la tierra le parecía algo inevitable, que tenía que estar, ¿no? Pero que no, como que no participaba del mundo real, esa mirada así como siempre... Eso tenía una relación también peculiar con su empresa, o con su factoría, digamos, ¿no? Es
nos lo contaba, y tanto en Biarritz como en París, ¿no? O sea, él hacía sus diseños con los Puig. Sí, prácticamente en su casa, o sea, nada más, y no entraba en el negocio de ninguna de las maneras. Es verdad. Él simplemente le daban una cantidad y él hacía su trabajo, nada más, pero no formaba parte, digamos, de los CEOs, de la firma, etcétera, etcétera. De eso nada. Él seguía desempeñando el trabajo de un pequeño artesano. Él decía que era un artesano. Y no quería otra cosa, ¿no? De hecho, pues... la familia Puig, por ejemplo. Como sucedió en Biarritz y en París, o sea, el tiempo no tenía dimensión para él. O sea, una persona de ese rango, o sea, si encontraba personas afines, el tiempo se detenía, ¿no? Sí, eso es lo más curioso de todo, se detenía. Se dejaba llevar. Dice, bueno, yo estoy aquí con vosotros por algo. Sí, eso es verdad. Entonces, estoy aquí con vosotros por algo y vosotros me estáis contando, me estáis hablando, me interesa mucho lo que me decís. Hombre, también participamos quizás nosotros de esa afición, ¿no? Afinidad, por lo menos. Esa afinidad, ¿no? Esa afinidad. Y probablemente dice, ¿quién era? El rey Arturo, que decía, los iguales se reconocen entre sí. Es igual. Pero bueno, en ese sentido sí, hay un anhelo espiritual en muchas personas que él la tenía y nosotros quizás también. Y por eso nos concedió un poco más de importancia, seguramente, ¿no? Pero lo tuyo de la firma es muy bonito, lo que contaste, verdaderamente. Ya, no, pero hablamos más de él que de nosotros. Sí, bueno, pero yo creo, a ver, de él todo el mundo puede hablar. Él hablaba de un fin de los tiempos. Un fin de los tiempos. Que la gente también se ríe, ¿no? Con las profecías mayas, tal, pero es que lo estamos viendo todos los días, ¿no? Ahora, para creerlo, nos tienen que poner el reloj del juicio final en televisión, que es una cosa para niños, entonces la gente se asusta. Pero es que el fin de los tiempos, tal y como lo veía Paco Rabanne, las profecías mayas, no se refiere a un reloj, también, pero no, a un reloj con minutos y segundos, ¿no? Sino a un ciclo en el que hemos entrado y que realmente es irreversible, tal y como lo vemos, ¿no? O sea, ahí coincidió el Kali Yuga hindú o el ciclo de los egipcios también, de fin de un ciclo que se está acabando, y lo vemos por todas partes en la destructividad del ser humano, en la conflictividad latente, en los problemas medioambientales, problemas energéticos, cómo un pequeño problema se convierte en una tragedia siempre, ¿no? Sea la guerra de Ucrania, o sea, cosas que se podían haber resuelto en una mesa ya no se resuelven de ninguna manera. Los problemas crecen, se enlazan a otros problemas. El terremoto no es el de Turquía, es el del planeta Tierra en su conjunto, ¿no? Es así. Estamos así. Él lo percibía absolutamente, y además es que se notaba en toda su actitud, en su parsimonia. Era un hombre tranquilo, un hombre relajado, que miraba directamente a los ojos y que te decía cosas. Yo no voy a decir lo que me comentó a mí porque no, pero sí. Pero verdaderamente muy curioso toda la experiencia con ese hombre. Luego hemos conocido también, afortunadamente, gracias a tu trabajo y al mío, ¿no? A gente quizás pues muy relevante, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo de Paco Rabanne, de su espiritualidad auténtica, porque es tan difícil, hoy en este mundo, dices tú, tan convulso, ver la autenticidad en las personas. Decía que iba en metro, ¿recuerdas? Que sí. No, y luego había también una continuidad con Valenciaga, también era peculiar. También, y Oteiza, para entenderlo, ¿no? Que los tres siempre iban de negro, ¿no? O sea, gente de negro, se podría decir. Eran nuestros hombres de negro, ¿no? Valenciaga, Rabanne, Oteiza. Y Oteiza hablaba del negro, del negro también como herramienta de conocimiento, como una especie de hábito, ¿no? Como si fueran monjes de una religión oculta, encriptada, para entendernos, ¿no? Oteiza el negro, a Oteiza nunca le verías en otro color, y los negros y los grises de Valenciaga son míticos, los que hereda Rabanne, ¿no? Y ahí hay una clave también de conocimiento, poco accesible, salvo para las personas que están en ese camino, ¿no? Bueno, vale, te reconozco, es el color de los templarios, el blanco y el negro también, ¿no? Sí, no, es verdad, pero sobre todo, como te digo, me encanta decirlo de su autenticidad. Creo que es algo especial, y su mirada y todo eso. Y en cuanto al libro, luego, por cierto, él cuando nos conoció quería, eso también es una cosa insólita, que le lleváramos aquí en España, o en el País Vasco y en España, hablásemos con la editorial para llevarle pues un poco, vamos a decir, el merchandising, sí, pero ¿no? Era tener, en el fondo, una ingenuidad absoluta. Yo hablamos con la FON, con la editorial, nos llamó a casa, ¿no? Le llamaron a Álvaro. Con razón, sí, con razón. Efectivamente, ¿quiénes éramos nosotros para llevar nada de Paco Rabanne? Tenía un contrato editorial importantísimo, una de las primeras, Robert Laffont, primeras editoriales francesas, ¿no? Por supuesto, nos llamaron. Por supuesto, ¿no? Pero es que él te lo daba todo de esa manera. O sea, te entregaba su confianza, o veía que la podía entregar, y a partir de ahí eras un amigo ya de él, ¿no? Por todas las consecuencias, en niveles muy altos, ¿no? Y era excepcional por esto, ¿no? Realmente excepcional. Si luego no conseguimos traernos a Sebastián para dar una conferencia,
él era muy escrupuloso con su castellano. Ah, sí, con el castellano. Y aunque se le entendía perfectamente y Sí. manejaba un castellano, en fin, con un toque francés muy marcado, Sí. él no se veía seguro para dar una conferencia. Sí, le daba... Sí, no se veía. No porque se veía. era muy perfeccionista, muy escrupuloso. Sí, quería hablar exactamente bien. Claro, de la palabra que podía decir en lugar de otra. Decíamos, pero Paco, no, si es fantástico tu español. Ay, no me atrevo. Si queríamos traerle al aula de cultura del diario a dar una charla. No pudo ser. Pero luego vino aquí a Pasajes ya con... Ya, pero cuando ya se divulgó quién era y se convirtió en un scoop periodístico, entonces ya sí, ¿no? Ya venía y tal, ¿no? Pero claro, al principio era muy difícil. Sí, fuimos nosotros que tuvimos... Bueno, ya hemos dicho 40 veces. No, pero bueno, Álvaro, a mí es que, bueno, yo lo digo, yo quiero resaltarlo especialmente porque es uno de mis personajes, de los pocos personajes que yo he visto, que eran auténticos, junto con Oteiza. Sí, es cierto. Eso me parece tan importante en este mundo tan de mentira, en este mundo tan falsario, hipócrita, que me parece especial, muy especial, y por eso lo hago resaltar. Y recuerdo perfectamente en las primeras páginas del libro de trayectoria de una vida a la otra. De una vida a la y luego otra. el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos, y después. Pero en esa primera, como él, en comunión con la tierra, siente hasta se puede decir un orgasmo, pero que no es un orgasmo orgánico, sino metafísico, ¿no? Porque él también esa profundidad, esa autenticidad le llevaba al extremo también de sus creencias. Entonces me parece un personaje singular, sin duda. Así que pues hay que ir acabando. Sí, hay que ir acabando ya. Y bueno, para mí ha sido un momento muy especial traer a Paco Rabanne a nuestro recuerdo. Y espero que a ellos también, ¿no, Álvaro? Les haya parecido... Pues sí, yo me lo imaginé que en su casa de Porcel, en Bretaña, una casa de pescadores, una caseón de pescadores, y realmente me resulta un recuerdo entrañable. O sea, me hubiera gustado visitarle allí. Yo adoro Bretaña, desde luego, y no veo su triángulo de Bretaña, País Vasco y París en el epicentro, digamos, es imborrable para él, ¿no? No en vano Bretaña, al final, ¿no? Bretaña, un territorio mágico, un Finisterre mágico, donde los haya, ¿no? Pero apartado de todo, lejos del mundo. Lejos del mundo. Lejos del mundo. Bueno, pues este ha sido el recuerdo que hemos traído este miércoles a Vidas Ejemplares y esperamos que os haya resultado agradable o, en fin, no sé, especial también a vosotros. Venga, os esperamos aquí, ¿de acuerdo? Venga, chao.